Benedicto XVI nombró a Monseñor Mario Toso como secretario del Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Su labor, en el 2009, ha sido incansable. Yo pude conocerle, así, no tan cercanamente como ahora, pero tuve ocasión de asistir en el Congreso Internacional de Justicia y Paz que se hizo en mayo de 2011 en Roma, y había todas las justicias y paz del mundo, también muchas comisiones de Cáritas, y fue un congreso a raíz del 40 aniversario de la Mater Magistra, a la Caritas in Veritate, y el título era Justicia y Globalización. Y allí se hizo pues una reflexión a nivel mundial de los problemas acuciantes que tenemos en nuestro mundo. Él, pues, desde 1909, como secretario del Consejo Pontificio, quizás ha sido la persona clave, junto con Monseñor Thurston, el presidente, de una etapa muy fecunda dentro del Consejo Pontificio. Y justamente una etapa de quizá una mayor trascendencia pública que ahora se reclamaba, de que la doctrina social de la Iglesia es poco conocida, pues no será por el esfuerzo que hace el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Quizá estábamos acostumbrados a no hacer demasiada atención a este magisterio, pero pues ellos sí que han hecho este esfuerzo, y él mismo viaja donde le reclaman. De hecho, en febrero estuvo usted aquí en Barcelona también, en la Facultad de Teología. En verano pasado también estuvo en San Pablo CEU, y viaja a América Latina cuando... Y además, no es que él esté por la doctrina social de la Iglesia desde que es secretario del Consejo, sino que antes él es salesiano, y dentro de la congregación salesiana ha sido un estudioso de la doctrina social de la Iglesia, y por esto ya se le había pedido siempre su asesoramiento, su consejo. Dicen que en Caritas in Veritate también usted colaboró, al menos lo dicen los rumores, en el compendio de doctrina social de la Iglesia, y evidentemente en este documento de la reforma financiera internacional de la que nos hablará. Profesor, rector de la Pontificia Universidad Salesiana de Roma, también fue decano de la Facultad de Filosofía, y con motivo del 50 aniversario de la Pacem in Terris le han hecho entrevistas en la revista Familia Cristiana y otros muchos medios. Bien, cuando se dice que la Iglesia reacciona a veces tarde o muy lentamente delante de los problemas, yo creo que este no es el caso del Consejo Pontificio de Justicia y Paz. Incluso yo diría que en estos tiempos tan revueltos y confusos quizá incluso se ha adelantado. Muchas cosas que ahora nos planteamos se han hablado en el interior del Consejo, se han hecho documentos extraordinarios, poco conocidos, como aquí se ha hecho, y pues yo creo que hay un mérito muy importante, y perdone que lo diga así, pero es de Monseñor Mario Toso. Por tanto, se ha hablado muy alto y claro sobre el problema gravísimo de las finanzas y el sistema monetario internacional, de tal manera que también él nos comentará la recepción que esto ha tenido. Justicia y Paz, que se definió como una veleta, las veletas estas que hay en algunos campanarios, que va girando según los tiempos, según los signos de los tiempos. Pues Justicia y Paz es una buena veleta, va marcando un buen rumbo. Y ese documento es oportuno, de gran calado. Su magisterio es un magisterio bien fundado en anteriores reflexiones, valiente, y que pues es un placer y un gozo que esté aquí, que otra vez en Barcelona. Y aprovechando que le hago yo esta mini presentación, tengo la impresión que le une a don Mario Toso, le une con el nuevo Papa Francisco algo más que el nombre, ¿no? Mario, Jorge Mario. Seguramente tuvo buenas ocasiones de hablar con él en Buenos Aires, en aquel encuentro que antes le recordaba del 2010 en Buenos Aires sobre espiritualidad y ecología. Y por esto, aprovechando este momento, pues yo ya le haría dos preguntas, así después no las tendré que hacer, justamente sobre la recepción de este documento en los medios internacionales y en la misma Iglesia, y la otra su impresión de la posible aportación que Papa Francisco puede hacer, ¿no? Por lo que usted conoce.
Y así. Bueno, pues muchas gracias y usted tiene la palabra. Buenas tardes. El tema es las finanzas al servicio del bien común y de la paz. Me parece, per un ordine mondiale més just, unas finanzas orientadas al bien común. El bien común está constituido por un conjunto de condiciones sin las cuales no existen. Para que sea bien común se necesitan condiciones sociales, económicas, jurídicas, religiosas y culturales que permitan a las personas individualmente, a los grupos, a las familias y a los pueblos la realización de su plenitud humana integral. Entre estas condiciones de realización del bien común se encuentran también las condiciones financieras y monetarias. Si no se realizan determinadas condiciones financieras y monetarias, es difícil que se realice un aspecto fundamental del bien común. En el documento elaborado por el Pontificio Consejo Justicia y Paz, los sistemas financieros monetarios no han sido demonizados. Todo lo contrario, han sido definidos como bienes públicos. Sin estos bienes públicos, es decir, sin sistemas financieros y monetarios estables, estructurados éticamente, no se puede pensar en realizar el bien común de la familia humana, ni tampoco el desarrollo sostenible para todos los pueblos. Para poder disponer de mercados eficaces, funcionales al bien común y a la paz, es necesario detenerse a individuar las principales causas de la actual crisis financiera monetaria. Sobre este argumento ya han sido escritos diversos volúmenes. Por tanto, sería difícil poder presentar aquí todas las causas que han sido reconocidas como detonadoras de la crisis financiero-monetaria, pues requeriría demasiado tiempo. Hago mención solo de algunas de ellas, sin pretender ser exhaustivo, precisando que el suscrito se refiere a estos argumentos de la economía y de las finanzas desde el punto de vista antropológico y ético y religioso, que es la competencia específica de la Iglesia, y por tanto no desde un punto de vista principalmente técnico o simplemente financiero. Breve perfil histórico de la evolución de la crisis financiera internacional. La crisis en la cual, desafortunadamente, aún estamos inmersos es compleja y depende de múltiples factores entrelazados entre sí. Esta ha comenzado a manifestarse en los Estados Unidos con la crisis de los préstamos subprime, préstamos con alto riesgo de insolvencia que los institutos de crédito han ofrecido a los clientes y ahorradores o han colocado en las carteras de los propios fondos de inversión. La insolvencia en masa de los prestatarios, es decir, de aquellos que habían solicitado el crédito a los bancos, ha determinado una serie de quiebras en cadena con efecto dominó que todos nosotros conocemos. En agosto del 2007, los bancos centrales de Estados Unidos y de Europa se vieron obligados a introducir liquidez en el sistema bancario para evitar el bloqueo de la circulación del dinero y evitar el riesgo de insolvencia de los fondos de inversión que poseían los préstamos subprime. En efecto, gran parte de los riesgos del sistema estadounidense de los préstamos subprime fue transferido sobre terceras personas mediante la creación de créditos cartulares.
a los default de diversas instituciones financieras, se siguieron los salvamentos por parte de los gobiernos nacionales. A causa de los recursos estatales empleados para salvar las finanzas y a la fuga de capitales de los países menos competitivos, la crisis sucesivamente se ha transformado, pasando de un problema ligado al exceso de crédito y por tanto de deudas privadas a una carga sobre la deuda pública. El aumento vertiginoso de la deuda soberana en las economías avanzadas ha conducido, entre otras cosas, durante el 2010 a la crisis de la deuda soberana europea, lo que ha favorecido los ataques especulativos contra el euro. ¿Cuáles son las principales causas de esta crisis? La crisis de los subprime es solo una parte all'interno de un fenómeno mucho más amplio y no representa la causa última. La crisis financiera de frente a la cual nos encontramos no es una crisis coyuntural de liquidez, es una crisis estructural de solvencia causada por un veintenal exceso de deuda. El impulso incontrolado de la deuda que primero ha sostenido el milagro instantáneo de la globalización ahora ha pasado la cuenta. Otras causas pueden ser advertidas en la acción de una política que ha liberalizado los mercados, ha abolido la separación entre bancos comerciales y bancos de inversión y ha legalizado los derivados. Otras causas convergentes son representadas por la globalización y por la informatización animada en sentido mercantilista y utilitarista. Dicho con otras palabras, la crisis ha surgido por la revolucionaria combinación entre una nueva geografía, una nueva tecnología y una nueva ideología. Así lo ha escrito el exministro italiano Giulio Tremonti. Es necesario aquí hacer una precisión. La globalización y la informatización en sí mismas no representa un valor negativo. Llega a serlo una vez que son gestionadas y orientadas por ideologías negativas, es decir, por ideologías que no la dirigen al servicio de las personas ni del bien común. Cuanto hasta ahora ha sido acentuado, ha propiciado el surgimiento de un capitalismo financiero especulativo y desregulado, que posee como objetivo la ganancia a corto plazo, es decir, el dogma de la ganancia en el más corto tiempo posible. No todo beneficio a corto plazo, también aquí es necesario precisar, es negativa su absolutización. El capitalismo financiero especulativo y desregulado ha terminado por superar el capitalismo más tradicional, dedicado a financiar la economía real, las empresas, las familias y las comunidades locales. Como resulta del análisis de la crisis actual, el capitalismo desregulado y financiero ha provocado una crisis en la economía real, portándola hacia la recesión, la destructuración. Las finanzas sombra, es decir, las finanzas fuera de la luz de toda normal jurisdicción, han alcanzado el volumen de la actividad financiera regular. Respecto a lo cual, la autoridad política nacional, en un cierto modo, ha levantado las manos, declarando la imposibilidad de poder controlar la situación, además porque los nuevos procesos transnacionales escapaban a su competencia y, por tanto, a su capacidad de incidencia. Por consiguiente, se puede comprender de cuanto hasta aquí se ha mencionado, otra causa de la actual crisis es seguramente reconocible en la carencia de una acción política a la altura de su deber, de instituciones globales.
Las finanzas convertidas en una realidad global, supranacional, para ser reglamentada de manera eficaz, necesitan de instituciones igualmente globales. Algunos autores y analistas han colocado entre las causas de la crisis, además de la ambición y la avaricia de los institutos financieros y de los mismos ahorradores, también las causas demográficas, es decir, la disminución de los nacimientos con la progresiva disminución de los sujetos empresariales y productivos. Pero no pretendo detenerme sobre estas últimas causas o sobre los errores técnicos, porque, como decía, no tengo la pretensión de ser exhaustivo. Prefiero detenerme sobre las causas de naturaleza ideológica y ética, entre las cuales se encuentra la del liberalismo, el cual ha sido señalado al hablar del mercantilismo, que pretende tomar de la teoría las leyes del funcionamiento del mercado y las así llamadas leyes de funcionamiento del desarrollo capitalista, exasperando algunos aspectos. Una semejante visión, además de ser el origen de la crisis, permaneciendo, puede constituir un serio impedimento a su solución. Esta, entre otras cosas, alimenta la afirmación de una especie de antipolítica, de euroescepticismo, porque considera como dogma la autorregulación de los mercados, los cuales, no obstante el propio fracaso, tendrían la capacidad de renacer y de producir automáticamente riqueza y bienestar para todos, gracias a una mano invisible que remediaría todo. Por tanto, las reglamentaciones de los Estados son fundamentalmente dañosas para los mercados. Exterminan la libertad y la autonomía. En consecuencia, el primado no debe ser de la política. El primado debe pertenecer, ante todo, a las finanzas. La ideología del liberalismo económico desmantela en realidad un pilar de la doctrina política clásica, según la cual el primado corresponde a la autoridad política, la cual es responsable última, si bien no única, del bien común. Es necesario tomar conciencia de que estamos atravesando una crisis compleja y multidimensional. Esta crisis se manifiesta en particular en el plano económico y financiero. Se entrelaza, más aún, con una crisis política y ético-cultural, misma que concierne la mentalidad, el ethos, los estilos de vida y las instituciones. No es una crisis pasajera, de tipo coyuntural, como haya sido señalado. Aparece como una crisis de tipo sistémico. El profesor Stefano Zamagni la ha definido crisis de tipo entrópico, es decir, crisis que no se puede resolver solo mediante modificaciones legislativas con ajustes de tipo técnico, que si bien son necesarios, sino solo afrontando la cuestión del sentido de las finanzas. La crisis actual, en efecto, es esencialmente crisis antropológica y ética. Las finanzas actualmente están sobreexaltadas, sobredimensionadas, al grado de perder la propia identidad, que las quería en cambio al servicio de la economía real, recabando y trasladando el dinero ahí donde es necesario, concediendo créditos. ¿Cuáles vías de salida? Respecto de la actual crisis se puede individuar 3 escenarios posibles, 3 vías de salida. La primera es la de mantener el status quo, no haciendo sustancialmente nada novedoso. La política debería dejar las cosas como están,
sin reglamentar seriamente los sistemas financieros y monetarios, esperando simplemente tiempos mejores de gradual e inevitable represa, porque la mano invisible del mercado, antes o después, encontrará la salida de seguridad. Pero en este caso, sin estructurar éticamente los mercados, ni haciéndolos funcionales al bien común, los efectos económicos sociales de la crisis no podría que ser, por bastante tiempo, diversos de aquellos hasta ahora manifestados u otros semejantes, es decir, restricciones en la erogación del crédito, cierre o deslocalización de empresas, quiebras, suicidios, elevadas tasas de desocupación, desigualdades crecientes en los diversos sectores económicos y entre los réditos, erosión de los sistemas de seguridad social, contracción de la demanda, recesión, aumento de la conflictividad social, reducción del recaudo fiscal, inestabilidad política y democrática. Otra vía de salida podría ser aquella de una posible creciente hibridación entre economía legal y economía criminal. Por otra parte, se está ya verificando en diversos países, seguramente en Italia. Subsiste una tercera vía, un tercer escenario, que representa la posibilidad de una salida de seguridad respecto de las otras dos precedentes. Consiste en el potenciamiento de todos aquellos aspectos positivos, de todas aquellas instituciones que han sabido resistir al interno del actual sistema capitalista desregulado y global y de su fracaso. Nos referimos aquí en particular a las experiencias de los bancos éticos, del crédito cooperativo, del microcrédito y de las microfinanzas. Estas realidades, que si bien siendo pequeñas, en la grande tempestad de la crisis financiera, tendencialmente global, han sobrevivido. ¿Por qué? Porque han sido fieles a criterios éticos, porque han permanecido ancladas en el territorio, sirviéndolo. Pero evidentemente un tal pool de empresas o industrias bancarias deben ser puesto en mejores condiciones de vida, bonificando el resto del sistema financiero y monetario, estructurándolo éticamente. En vista de ello, es necesario repensar radicalmente el capitalismo contemporáneo, especialmente el relativo a las finanzas especulativas y desreguladas. Es aquí que es natural considerar la propuesta de la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué es necesario hacer para realizar un nuevo capitalismo ético y democrático? La doctrina social de la Iglesia, y en particular la encíclica Caritas in Veritate, propone que la actividad económica y financiera sea finalizada a la consecución del bien común, es decir, de aquel bien del cual todos, pero también y sobre todo la comunidad política, debe hacerse cargo. Para la doctrina social de la Iglesia, la economía es actividad del ser humano, desde el ser humano y para el ser humano, y por tanto posee como fin último el desarrollo humano integral. La actividad económica no posee como finalidad solo la de producir bienes y servicios con el menor dispendio posible de recursos, sino también el producir bienes y servicios útiles de calidad, tales, por tanto, de contribuir a alcanzar del bien común y la realización integral de la humanidad. A propósito de las actuales finanzas, ¿qué dice la doctrina social de la Iglesia? Me refiero a la Caritas in Veritate. Tras su mala utilización, que ha dañado la economía real, afirma Benedicto XVI en la Caritas in Veritate, vuelva a ser un instrumento encaminado a producir mejor riqueza y desarrollo.
Toda la economía y todas las finanzas, no solo algunos de sus segmentos, deben, en cuanto a instrumentos, ser utilizados de un modo ético, a fin de crear las condiciones adecuadas para el desarrollo del ser humano y de los pueblos. Los operadores financieros, ¿qué deben hacer? Los operadores financieros tienen el deber de redescubrir el fundamento ético de su propia actividad, para no abusar de aquellos instrumentos sofisticados de los que se podrían servir para traicionar a los ahorradores. Es necesario evitar que el único motivo para el empleo de los recursos financieros sea especulativo y ceder a la tentación de buscar solo el beneficio a corto plazo, a expensas de la sostenibilidad de la empresa a largo plazo. Las finanzas deberían dirigirse al puntual servicio de la economía real y la promoción, en modo adecuado y oportuno, de iniciativas económicas también en los países necesitados de desarrollo. Para poder construir y proyectar mercados financieros y monetarios libres, estables, transparentes, democráticos y no oligárquicos, funcionales a la economía real y, por tanto, funcionales a las familias, al trabajo, a los trabajadores, a las empresas, a las comunidades locales, de frente al imparable crecimiento de la interdependencia mundial y de una recesión igualmente global, se siente fuertemente la urgencia de la reforma tanto de la Organización de las Naciones Unidas como de la arquitectura económica y financiera internacional, que ya se mencionaba hace poco y que afirma Benedicto XVI en la Caritas in Veritate. He aquí como el ya citado documento del Pontificio Consejo Justicia y Paz ha tratado de desarrollar una orientación práctica. ¿Qué cosa proponen en concreto las reflexiones del Pontificio Consejo? Moviéndose en la misma línea de la Caritas in Veritate, el Pontificio Consejo Justicia y Paz sugiere, además de la reforma de la actual ONU, en sentido democrático, no en sentido dictatorial, en sentido democrático, también la reforma del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, así como la necesidad de innovar respecto del G8 y del G20 y de proceder a la constitución de bancos centrales regionales apoyados por entidades políticas correspondientes. Es natural. En definitiva, se auspicia una nueva era de responsabilidad reformadora, como también fue propuesto por los líderes del G20 en la Declaración de Pittsburgh del 2009. Un salto de calidad, o sea, el pasaje decidido de un sistema de governance de simple coordinación horizontal entre Estados sin una autoridad superior a un sistema que, además de la coordinación horizontal, disponga de una autoridad super partes, con potestad de decidir con método democrático y de sancionar en conformidad al derecho. Un pasaje semejante hacia un gobierno mundial no puede realizarse, explica el Pontificio Consejo, si no es sobre la base del consenso democrático y del principio de subsidiariedad, dando expresión política a preexistentes interdependencias y cooperaciones, y por tanto, sin abandonar la práctica del multilateralismo, tanto a nivel diplomático como en el plano del desarrollo sostenible y para la paz. Otro punto, la recuperación del primado de lo espiritual, de la ética y de la política responsable del bien común sobre la economía y sobre las finanzas. Otro punto, el potenciamiento del protagonismo de la sociedad civil
y de la cooperación internacional. La superación de los nacionalismos resurgentes. Un nuevo modelo de sociedad internacional más cohesionada, poliárquica, respetuosa de las identidades de cada pueblo, pero dentro de la riqueza de una única humanidad, de un único bien común mundial. Una transferencia gradual y equilibrada de una parte, no de todas, de una parte de las atribuciones de las soberanías nacionales a las autoridades regionales y a las autoridades mundiales, mediante un proceso democrático desde la base. Además de lo anterior, en el breve texto del Pontificio Consejo, hacia el final, vienen propuestas, por otra parte, sin la voluntad de imponerlas a ninguno, pero con el único objetivo de alimentar una fecunda discusión. 3 pistas de reflexión de frente a la necesidad de gobernar en particular el mercado sombra de los derivados, de tener a disposición instituciones bancarias capaces de ofrecer crédito a las empresas y de realizar la justicia social en ámbito financiero, en el plano nacional e internacional. Tales pistas de reflexión, a casi 15 meses de su publicación, permanecen actuales como son actuales los problemas a los que ellas se refieren. Presentan cuestiones relativas a medidas de tasación de las transacciones financieras mediante alícuotas ecuas, pero moduladas con obligaciones proporcionadas a la complejidad de las operaciones, sobre todo de aquellas que se efectúan en el mercado secundario. B. A formas de recapitalización de los bancos, incluso con fondos públicos, condicionando el apoyo a comportamientos virtuosos y finalizados a desarrollar la economía real. C. A la distinción entre bancos de crédito ordinario y bancos de especulación. Ahora algunas palabras sobre la reforma de las grandes instituciones internacionales. Por cuanto concierne a la reforma de las grandes instituciones internacionales, es necesario decir que hasta ahora no se ha constatado nada de relevante, aparte de la débil reforma financiera propuesta por Barack Obama, aprobada el 15 de julio de 2010, para reglamentar Wall Street. En Europa solo se puede identificar el nacimiento y progresivo reforzamiento del Banco Central Europeo y el relativo Fondo Salva Estados, cuyo funcionamiento debería ser mejorado en modo de ayudar a la economía real de los países apoyados. Se ha de señalar, además, que se está procurando reformar al interior del Fondo Monetario Internacional el equilibrio de los derechos de voto, en modo de conferir un mayor peso al de las economías emergentes. Durante el 2010 ha sido alcanzado un primer acuerdo entre los países miembros del Fondo Monetario Internacional, pero la reforma no podía proceder sin el consentimiento de los Estados Unidos, que poseen el 16% de los derechos de voto. Precisamente en los primeros días de marzo, la administración Obama ha solicitado al Congreso la autoridad para proceder a reformar dichos derechos en el Fondo Monetario Internacional. De cualquier modo, deberán darse otros pasos concretos hacia una gobernanza mundial, comenzando por la reforma de la ONU. Obviamente no se puede obtener todo de un día para otro. Es necesario ser realistas y, por tanto, moverse de acuerdo a la gradualidad. Respecto a lo anterior, es prioritario desmantelar algunos prejuicios muy radicados que constriñen a permanecer anclados en el status quo.
a quien dice que es utópico pensar en una ONU reformada en el sentido de una autoridad política mundial, a quien afirma que el camino es demasiado largo y que sería mejor contentarse con pequeños pasos, posibles solamente a nivel local y regional. Se le puede responder que para avanzar incluso de un mundo pequeño en la dirección correcta es necesario tener a disposición un claro punto de referencia, pues de otra manera se corre el riesgo de tomar el camino equivocado. Una autoridad política universal, si bien no definida en todos sus aspectos, debe ser al menos visualizada como meta, porque sin su perspectiva no se sabría la dirección en la cual moverse para reformar las instituciones existentes. Y aquí lo que ha hecho simplemente el Pontificio Consejo, con la clara conciencia de que la prefiguración de las reformas y de las arquitecturas de las instituciones nacionales e internacionales corresponde a la competencia de los Estados y de los juristas. Algunos, luego de haber leído las reflexiones del Pontificio Consejo, han objetado que sería mejor interesarse de los más pobres en vez de perder tiempo hablando de autoridad política mundial, realidad que una cierta literatura pinta como inevitable encarnación del maligno. A estos se les puede responder que quien, especialmente hoy, no se interesa de las instituciones, en particular de aquellas de nivel global, provoca un enorme daño al mundo de la pobreza. Si se dejan intactos todos los mecanismos financieros supranacionales, así como funcionan hasta hoy, y además concentrados en las manos de pocos, existe prácticamente la certeza de un ulterior agravio de la emergencia de la pobreza. Es precisamente para defender a los más pobres que es necesario prodigarse, a fin de que se lleve a cabo la creación de instituciones políticas globales que posean la capacidad de regular los mercados financieros y económicos, en vista de la realización de un desarrollo sostenible para todos. Si se desea realmente interesarse de los más pobres, no como meras palabras, o solo haciendo asistencialismo, es necesario preocuparse de la reforma de las instituciones internacionales, a fin de que no sean ulteriormente penalizados y pueda disponer de aquellos bienes públicos que son los mercados libres, estables, transparentes, funcionales para la economía real, para el trabajo, para las empresas, para las familias, para las comunidades locales. Otros creyentes aún sostienen que en los pronunciamientos de la Iglesia es verdaderamente curioso que se hable de la exigencia de una autoridad política mundial, fundándola sobre el bien común, desde el momento que no existe una concepción compartida de ello. Deducen que, en ausencia de un bien común compartido, sería absurdo interesarse a la constitución de una autoridad responsable de ello a nivel mundial. En este caso, ¿qué se puede responder? Ante todo que, no obstante los diversos enfoques de parte de personas individuales y pueblos, un bien común, nacional y mundial existe, como está demostrado por el conjunto de los bienes personales colectivos que la familia humana debe cultivar y que habitualmente está codificado en las cartas constitucionales de los países. En segundo lugar, si de verdad desearan ser consecuentes con la perspectiva sostenida, debería convencer a los políticos que los representan
a abandonar no solo el Parlamento del propio país, sino también la ONU. Si realmente no existiese el bien común de las naciones y de la familia humana, la fatiga de todos los que se prodigan por su realización, si bien imperfecta, sería inútil para la sociedad y para el mundo. Modalidades de constitución y caracteres de la autoridad política mundial. Cuanto escrito por Benedicto XVI, especialmente en el número 67, que usted encuentra a página 11, nos introduce a hablar en manera más detallada de las modalidades de acuerdo a las cuales debe ser constituida la autoridad política mundial y de sus características. Pero debe tal autoridad ser entendida como una autoridad que desprovee a todas las autoridades nacionales y concentra el poder en un punto único superior a todos, como ha sucedido al momento de que se ha constituido el Estado moderno absoluto? No. Esta autoridad no ha de ser concebida como un leviatán, como un superpoder absoluto que priva de la autoridad, sustituyendo todos los otros centros de autoridad nacional y regional. Al contrario, su tarea es la de reconocer cada uno de ellos y respetarlos en la propia autonomía y libertad, de acuerdo al principio de subsidiariedad. Dicha autoridad política mundial ha de ser instituida desde abajo, democráticamente, sobre un plano supranacional y por tanto en un nivel superior respecto de las autoridades nacionales, especialmente en referencia a algunas cuestiones sobre las cuales estas últimas o incluso los grupos de estados no aparecen competentes o proporcionados. Por tanto, la autoridad política mundial no debe ser instituida para abocar así todas las cuestiones sociales y jurídicas, desresponsabilizando los poderes nacionales y regionales. Esta debe ser elevada para crear en el plano mundial un ambiente social, jurídico y civil tal que pueda consentir a todos los pueblos de alcanzar el propio bien común, en ámbito del bien común mundial, es decir, al interno de un contexto de solidaridad y de colaboración internacional y supranacional. La autoridad política mundial ha de entenderse sobre todo como fuerza moral y no como poder incondicionado arbitrario, es decir, como una fuerza normada por el derecho, por la ley moral natural que precede el derecho positivo. No debe ser un superpoder desligado de toda referencia ética de ninguna manera, sino una autoridad participada, compartida por los pueblos y por los ciudadanos, limitada por el derecho internacional, poliárquica, que prevé los otros niveles de ejercicio además del propio. La autoridad de que habla el pontífice no es, sin embargo, de simple coordinación de los diversos estados sobre su mismo nivel, sin la posibilidad de legislar o de sancionar los estados que transgreden las decisiones tomadas. Se trata de una autoridad que, como haya sido mencionado, debe ser validada, sí, con método democrático, limitada por el derecho, participada, pero que debe tener ante todo la posibilidad de gobernar de acuerdo a la razón, sobre la base del orden moral y del derecho internacional. La propuesta de una autoridad política mundial que vaya más allá de la simple coordinación ha suscitado no pocas reacciones negativas, incluso en el mundo católico. Y esto, ante todo, porque con frecuencia se confunde el poder, comprendido en sentido sociológico, con la autoridad. Y además porque, bajo la influencia de algunas escuelas económicas,
piénsese a la de Chicago, se ritiene que la autoridad política no tenga en definitiva alguna responsabilidad respecto de la orientación de la economía. Debe ser además mencionado que también algunos católicos no han compartido la propuesta del Pontificio Consejo porque, en su opinión, la doctrina social de la Iglesia no aludiría a una tal autoridad y mucho menos a un orden mundial. ¿Qué le podemos responder? Ante todo, es verdaderamente singular que un discreto número de personas constituidas en cargos de responsabilidad en la Iglesia y en sus organizaciones y asociaciones parezcan estar tan escasamente informadas sobre los contenidos de la doctrina social de la Iglesia. La propuesta de una autoridad política mundial, a decir verdad, había sido ya anticipada por Pío XI y luego retomada por todos los pontífices sucesivos, lo cual se puede advertir en sus discursos a la ONU y en sus mensajes para la Jornada Mundiales de la Paz. ¿Por qué entonces esta negación de una realidad así evidente en los documentos del magisterio social por parte de personas dotadas de tan amplia cultura? La explicación más plausible es la del prejuicio ideológico. No se alcanza a ver lo que está afirmado por los pontífices, sobre todo porque se está condicionado negativamente por un sectorialismo profesional, por una cultura preconcebida, que induce a ser fuertemente selectivos respecto de la doctrina social. Por cuanto concierne luego la perspectiva de un orden mundial, debe ser reafirmado que cuando la doctrina social de la Iglesia habla sobre ello, no lo identifica con ese orden mundial que se ha afirmado a través de la supremacía y el predominio político y económico del poder financiero internacional, esencialmente especulativo, el cual, por un lado, se ha apropiado de las estructuras gubernamentales y estatales de los países desarrollados para imponerles la propia dirección política. Cuanto propone la doctrina social de la Iglesia es exactamente lo contrario. Ella no pretende en ninguna manera un gobierno mundial único, que implica la visión de un mundo reducido a unidad productiva, la debilitación de los Estados-nación y su sustitución con una soberanía supranacional que los subordina a sí mismo, así como engranes de un sistema más vasto. No piensa en un sincretismo cultural religioso o incluso en una especie de religión cósmica universal que reemplace las diversas confesiones de fe y las respectivas culturas y que no cuestiona la cultura tecnocrática dominante, ni tampoco en una ONU como sistema que impone las políticas sociales, económicas o culturales que permitan el dominio político del mundo de parte del poder financiero transnacional. La doctrina social de la Iglesia sostiene la organización de una comunidad de pueblos que haga referencia a una autoridad supranacional, sí, pero participada y democrática, una autoridad que no anula los precedentes grados de ejercicio nacional y regional y que por tanto es poliárquica. Esa autoridad procura un sistema de culturas y religiones pluralista, animado por una convivialidad e identidad fuertes, pero capaces de interlocución entre ellas al interno del camino de la búsqueda común de lo verdadero, del bien y de Dios. Y por tanto está por una política que no es instrumental
a pocos grupos, a sistemas financieros y monetarios absolutizados y oligárquicos, sino por una política que ante todos es servicio al bien común, que se beneficia de los mercados no haciéndolos más rígidos, sino más libres, estables, transparentes, democráticos, funcionales a la economía real, a las empresas, a las familias, a las comunidades locales, haciéndolos funcionar, por tanto, como bienes y no como males públicos. Algunos pasos significativos a nivel occidental. Aquí nos detenemos en las indicaciones más detalladas ofrecidas hacia el final de las reflexiones del Pontificio Consejo, respecto a las cuales han surgido algunos cambios significativos. Se han verificado algunos pasos que han contribuido o están contribuyendo a modificar el panorama relativo a los mercados. Recuerdo, ante todo, la decisión del Departamento de Justicia norteamericano que ha pedido aplicar una multa económica superior a los $5.000 millones al coloso de rating Standard & Poor's. Recuerdo que ha posteriormente progresado una propuesta de reglamentación de los derivados over the counter, es decir, negociados bajo la mesa, como primer punto de la agenda para el 2013 de la Securities and Exchange Commission, como también ha sido prevista una revisión más profunda sobre los institutos de crédito. Recuerdo que el 13 de marzo de 2013 el Parlamento Europeo ha dado el vía libre al sí llamado TUPEC, es decir, el nuevo Reglamento de Estabilidad Económica. La medida asigna a la Comisión Europea un rol del todo inédito. La posibilidad de pronunciarse sobre los balances nacionales de los 17 países de la zona euro y eventualmente pronunciar el veto, mientras que hasta hoy podía solo expresar recomendaciones. Recuerdo que debe ser señalado además el reciente acuerdo entre el Europarlamento y el Consejo Unión Europea sobre Basilea III, en referencia a los requisitos patrimoniales de los bancos. Según tal acuerdo, los incrementos de capital necesarios para dar mayor estabilidad a los bancos no deben hacer más difícil el acceso al crédito para las pequeñas y medianas empresas. Recuerdo, además han sido cumplidos algunos pasos en la dirección de la separación entre actividades financieras especulativas y normales actividades crediticias y de ahorro. Recuerdo el gobierno de Angela Merkel ha aprobado el 7 de febrero de 2003 una propuesta de ley que impone a los bancos la separación ya mencionada anteriormente. El pasado mes de diciembre de 2012, el Ejecutivo francés programó para febrero de 2013 la discusión en el Parlamento de una disposición semejante y además ha previsto incluso la prohibición para los intercambios con alta frecuencia y las especulaciones sobre los precios de los productos agrícolas. Recuerdo también el gobierno británico ha establecido un plan que apunta a la separación completa de los bancos de inversión respecto de los bancos comerciales, que debería entrar en vigor en los próximos 12 meses. A propósito de la tasación por motivos de justicia social, de las transacciones financieras, numerosas asociaciones católicas desde hace tiempo se han hecho promotoras. Es conocido, además, que en Europa han adherido al proyecto 11 estados. En Italia, naturalmente esta tasación ha de ser modulada con medida y sabiduría y usada principalmente para desincentivar las operaciones financieras a corto plazo,
altamente especulativas, de modo de favorecer las otras finanzas, esas que proveen crédito a la economía real. Se trata en particular de establecer políticas fiscales adecuadas. Respecto a la así llamada Tobin Tax, viene presentada constantemente la objeción de que no tendrá eficacia si no es introducida contemporáneamente en todo el mundo, porque provocaría una fuga de capitales. En realidad, los problemas principales son totalmente diversos. Debe ser denunciada la falsedad de ciertos lugares comunes de referencia a este respecto. El mito más difundido es desmentido del hecho de que una tasa semejante está vigente en 40 países, sin que haya sido establecido un acuerdo internacional y sin que se hayan efectuado ingentes fugas de capitales hacia otros países. La Gran Bretaña, que se opone a la Tobin Tax, en realidad aplica ya a su interno una cosa semejante a través de la Stamp Duty. Se trata de un impuesto de timbre de registro en vigor desde hace años, que no ha impedido a la Bolsa de Londres de ser, junto con Wall Street, la principal plaza financiera del mundo. Otro falso mito vería recaer dicha tasa sobre las espaldas de los ahorradores. A este respecto, existe un estudio del 2011 del Fondo Monetario Internacional, según el cual la tasa sería progresiva, con un impacto mayor sobre las enormes transacciones efectuadas en tiempos muy restringidos. Miraría, por tanto, a impactar sobre todo las grandes operaciones especulativas y no tanto los pequeños ahorradores o los inversionistas a largo plazo, que sería afectado solo marginalmente. Concluyendo, es necesaria la regulación de los mercados financieros a fin de que estén al servicio de la realización de la paz y del bien común. Hay necesidad de su institucionalización ética, de una intervención reguladora de la autoridad política a nivel mundial, no siendo suficientes aquellas que se limitan al plano regional. Gracias por su paciencia. Realmente esta conferencia densa